Y para Olga una pregunta con respeto. Hay una situación y es que si uno ve el mapa del mundo, en todo el hemisferio norte es ya legal el aborto. Es decir, en los países más desarrollados se ha despenalizado la decisión de nosotras sobre decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y desgraciadamente el lugar del mundo donde se practican más abortos es América Latina. Y solo muy pocos países de América Latina, Puerto Rico, Cuba, ahora Argentina, pues han legalizado el que podamos decidir. Entonces la pregunta es, ¿realmente se está acercando este momento para México? Ya en la Ciudad de México es legal, en Oaxaca es legal. ¿Estaría de acuerdo con impulsar una consulta de manera que se reúnan firmas para pedir que se haga la consulta, firmas de mujeres, y que además tengamos claro que el hecho mismo de la consulta implica que se conozcan los derechos de las mujeres en las comunidades más alejadas y en todas partes, porque aquí hay un desconocimiento muy grande por parte de muchas mujeres también de que tenemos derechos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Porque realmente el que se discuta en los congresos locales es importante, pero es más importante que se discuta en la población, porque esto podría disminuir incluso el feminicidio, haciéndonos pues sujetos de derecho a nosotras, ¿no? Entonces, ¿cómo podría hacerse esto? ¿Qué opina de la posibilidad de una consulta sobre la despenalización del aborto? Yo creo que el movimiento feminista es un movimiento muy importante que tiene muchas décadas. Tú también perteneces al movimiento, yo también pertenezco al movimiento. Yo creo que aquí tengo que matizar lo que tú estás diciendo, porque tú dices legalizar, yo digo despenalizar. Creo que el tema, más que legalizar, como también legalizar la marihuana o legalizar, es despenalizar las conductas. Y, por ejemplo, en la Ciudad de México, el aborto sigue tipificado, pero sigue tipificado después de las 12 semanas de embarazo. Es decir, ¿por qué? Pues porque pone en riesgo la vida de la madre posteriormente y por muchas razones de carácter no solamente científico, sino también de carácter para la mujer, para su misma salud y para algunas otras circunstancias no está despenalizado en su totalidad. Está despenalizado solamente durante los 3 primeros meses, durante las 3 primeras 12 semanas. Que eso es un matiz también importante. Y por otra parte, y yo creo que, como lo dije yo en la Corte, y lo sigo sosteniendo, le toca al legislador determinar las modalidades de las conductas que tipifica. La modalidad de la conducta que tipificó el legislador de la Ciudad de México fue esa, seguir penalizando la conducta, solamente que no la penaliza en los 3 primeros meses. Y creo que el matiz es importante. En ese sentido, yo pienso que debemos avanzar por muchas razones, porque la primera es que evitaríamos las muertes de muchas mujeres, porque si van a clínicas clandestinas o si se practican ellas mismas el aborto, como lo hemos visto en tragedias terribles, pueden morir inclusive, están poniendo en riesgo su propia vida. En segundo lugar, porque me parece que es volver a criminalizar a una mujer el hecho de sujetarla a un proceso penal y finalmente privarla de su libertad por haber, digamos, cometido esta conducta. Pero más allá de esto, me han dicho, sí, pero a lo mejor, que muchas de las personas dicen, a lo mejor la sentencia o la sanción, imagínate, es una sanción de carácter psicológico, pues como si tuviera un tema psicológico. No, no es eso, es sujetarla a un proceso penal, criminalizarla.
independientemente que la puedan o no privar de su libertad, como dicen muchos, ya en sí mismo sujetarla a un proceso penal es una situación muy difícil para una mujer que sin duda alguna tomó una decisión también extremadamente complicada y difícil. Entonces, creo que todas estas razones están en el ambiente. Si yo pudiera preguntarles a toda la población, ¿quieres que una mujer sea criminalizada y privada de su libertad por haber realizado esta conducta, por haber cometido esta conducta? Yo creo que la enorme mayoría de la población va a decir no. Entonces, si es no, si no quiero que vaya a la cárcel, si no quiero sujetarle a un proceso penal, pues entonces quiere decir que vamos a despenalizar la conducta, cuando menos en una temporalidad reducida, porque son solamente 3 meses o 12 semanas, con las cuales yo estoy de acuerdo, porque en 3 meses puedes resolver una situación y después puedes tener problemas inclusive posteriores. Yo creo que la enorme mayoría decidiría que no quiere que la mujer vaya a la cárcel, que no quiere que la mujer esté sujeta a un proceso penal. En las discusiones que tuvimos en la Corte, que fueron muy interesantes, bueno, ¿para qué les platico la historia? La tienen en las versiones estenográficas. Pero en las versiones estenográficas que están a su alcance y que ahí se dice muchas cosas, entre otras, yo me fui directamente a un análisis de constitucionalidad de la medida que tomó el legislador. Primero, porque el legislador tiene la atribución constitucional y legal de decidir qué conductas o no, qué conductas tipifica y en qué modalidades las tipifica. Esa es su competencia. El legislador es el representante de una sociedad determinada, porque fue votado directamente para representar a la población en los congresos. Y más allá de esta competencia muy clara, constitucional y legal de los congresos estatales, porque es un delito del orden del fuero común. Más allá, yo decía, constitucionalmente, fíjate, decían, la invalidez del tipo penal o la porción normativa del tipo penal que la despenaliza durante las primeras 12 semanas. Fíjate qué interesante. Entonces yo sostuve, bueno, si se va a invalidar el tipo completo o se va a invalidar una porción normativa del tipo penal que ya el legislador decidió darle esa modalidad. Y la respuesta es, por supuesto que solamente se va a invalidar o que se pretendía invalidar en esta acción de inconstitucionalidad solamente la porción normativa, lo cual era sumamente complicado desde el punto de vista constitucional, porque si no se hacía así, se iba a invalidar la totalidad del tipo. Entonces, fue una discusión sumamente interesante a nivel constitucional. Y obviamente la salud de la mujer, obviamente sus derechos, obviamente la no criminalización de su conducta y que no sea privada de la libertad, porque pues a quien la embaraza sigue tan campante en las calles y haciendo lo mismo con otras mujeres. La verdad de las cosas es que la enorme mayoría de la población, creo que decidiría que la mujer no debería de ir a la cárcel ni sujetarse a un proceso penal. Por eso es el matiz. Creo que el matiz es importante, no la legalización, la despenalización con ciertas modalidades. Tú no puedes abortar a los 8 meses o a los 9 meses o a los 7 meses, porque pues ya, digamos,
ya es otra situación muy distinta hacerlo dentro de los primeros 3 meses o 12 semanas. No sé si te di la respuesta puntual de lo que yo estoy pensando. Gracias.